Listo, chicos. Vamos a ver los últimos fenómenos semánticos que teníamos pendientes. Ya nosotros ya vimos la homonimia, ¿verdad? Que en esta se desglosaban dos, las homógrafas y las homónimas. Perdón, las homófonas. ¿Correcto? ¿Qué característica tenía las palabras de la homonimia? A ver, chicos, ¿quién recuerda qué característica tenían las palabras homónimas? Bueno, las homónimas tienen la característica de sonar o escribirse parecido, ¿ok? O similar. Justamente, como quien dice en su línea, las homógrafas eran las que se escribían exactamente igual, ¿ok? Y las homófonas sonaban igual, pero se escribían diferente, ¿correcto? ¿Qué ejemplo teníamos en las palabras de la homonimia? Teníamos, por ejemplo, vaca o vaca. ¿Qué cambiaba? Cambiaban las primeras letras. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Vale, ya se cambió de color. ¿Qué pasaba con las homógrafas? ¿Qué ejemplo teníamos? Las que se escriben exactamente igual. Teníamos, por ejemplo, don y don. Y en las homófonas teníamos el ejemplo, por ejemplo, hecho y hecho. ¿Ok? Recordando un poquito de estos fenómenos semánticos. Luego de eso, teníamos las palabras con paronimía. ¿Qué me decían las palabras con paronimía? Sí, entre las homógrafas teníamos también el ejemplo cerca o cerca. Las palabras con paronimía. ¿Qué pasaba con esto? También teníamos las polisémicas o la polisemía. A ver, vamos recordando un poquito las diapositivas. Ok, las palabras con paronimía eran aquellas que se parecen en escritura a otra palabra en su forma o pronunciación. Acá teníamos
Por ejemplo, hierba o hierba. ¿Cuál era la característica de estas palabras? De que se le cambia una letra, pero puede ser en medio o al final. Y las polisémicas son palabras que pueden presentar varios significados. ¿Ok? Tanto, pero tenía parecida escritura. ¿Ok? Pero la pronunciación era fonéticamente manejable, pero no era igual. ¿Qué características teníamos en estas palabras? Que por ejemplo teníamos banco y barco. ¿Ok? En estas de aquí, ¿qué sucedía? Que por ejemplo en las homónimas cambiaba la primera letra, solo la primera letra. En las homógrafas son exactamente igual. Si aquí tengo D-O-N, acá tengo que tener D-O-N. Si aquí tengo B-I-N-O, acá tengo al otro lado B-I-N-O. En las homófonas, como suenan similar, pero tienen diferente escritura, se le agrega o se le quita una letra. Por ejemplo, hecho, hecho, hola, hola. ¿Ok? La paronimia se parecen en su escritura, pero en su forma de pronunciación van a cambiar una consonante o una vocal. Puede ser en medio o al final. ¿Qué características tenían? A pesar de que pueden sonar parecidas como las homónimas, estas de aquí conservaban el orden de las primeras 4, 5 o 6 letras. Conservan su orden, a diferencia de que acá en lo primero se le cambia. Y en las polisémicas o en la polisemía, acá conservan en cambio las mismas sílabas. Si aquí yo tengo una y dos sílabas, la otra también tiene que tener dos sílabas. Barco. ¿Ok? Dos sílabas. Y esta inclusive puede ser paronimia. Si ponemos otro ejemplo, aquí, más polisémica, puede ser barco, cabo. No tienen el mismo principio de las letras, más sin embargo, tienen las dos sílabas. Uno y dos. Aquí, uno y dos. Si aquí tengo A, O, acá tengo que tener A, O. A, O, A, O. Ahora, ¿qué nuevos fenómenos semánticos vamos a tener? Vamos a poner acá arriba, fenómenos semánticos. ¿Qué nuevos fenómenos vamos a tener? Bueno, vamos a conocer la heteronimia. Muy bien. ¿Qué pasa con la heteronimia? Estas de aquí son aquellos fenómenos que permiten conocer la diferencia y marca de género o sexo. ¿Ok? Aquí, no, estos no son de niño o niña. Los de niño o niña son sufijos derivativos, perdón, sufijos
apreciativos de género, son los sufijos de género. Estos de acá no son cambio de género. Marcan género sí, pero son su único significado o su única palabra para marcar ese género. Vamos a ver los ejemplos. Es verdad que también los marca, pero recordemos que, por ejemplo, hay palabras que nos definen justamente si es, por ejemplo, hombre o mujer. A la palabra hombre yo no le puedo decir hombra o hombro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no van de la misma línea de definición de género que yo quisiera expresar, como el ejemplo de niño o niña. Pero en la heteronímia encuentro palabras que pertenecen a este fenómeno semántico que definen ya al género. Por ejemplo, caballo, yegua. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar? Vaca, toro. ¿Ok? Son parecidos, parecidos. Pero en este fenómeno ya encontramos otra forma de definir el género, diferente a los sufijos. ¿Qué más vamos a conocer? Las palabras monosémicas. ¿Ok? ¿Qué realizan las palabras monosémicas? Son el fenómeno semántico que encontramos en aquellas palabras con un único significado. ¿Ok? ¿Qué palabras nosotros conocemos con un único significado? Un único significado. Ejemplo, lápiz. Si yo defino lápiz, lápiz, yo sé que es un lápiz, es un instrumento de escritura que está compuesto por finales de madera y tiene una mina que sirve para escribir o para dibujar. Eso es un lápiz. Si yo busco, eso es un lápiz. Tiene un único fin. Pero si, por ejemplo, yo pusiera la palabra perezoso, la palabra perezoso puede ser un animal, porque existe un animal llamado perezoso, o también puede ser un adjetivo. El adjetivo ¿de qué? De la palabra pereza. Califico a una persona. Entonces, en las palabras monosémicas solo voy a encontrar aquellas palabras que tienen un único significado. No, no entra aguacate porque aguacate tiene otras palabras que se pueden parecer. ¿Ok? Si, por ejemplo, nosotros ponemos aquí, dentro de nuestro idioma, aguacate, la palabra aguacate va a presentar sinónimos en otra parte. ¿Cuáles son? Falta. Entonces, aguacate no entraría. ¿Ok? En estas, las palabras monosémicas son aquellas palabras que tienen un único significado. No vas a encontrar sinónimos, no vas a encontrar antónimos. Son solo una definición. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo, pizarrón. ¿Ok? Si yo busco la palabra pizarrón, no tiene sinónimos, no tiene antónimos. ¿Ok? Son todas aquellas que me hacen referencia a lo que es. No necesito más significados para aquella palabra. Pero resulta que tenemos otra variante, ¿ok?
que me permite conocer si son monosémicas, si son heteroníneas, y que también participan en esta alteración. Son estas las heteroníneas, hiperoníneas, perdón. O las hipetirinoides, ¿ok? ¿Qué hacen estas palabras? Justamente son aquellas palabras que encierran, ¿ok? A varias. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, si yo les digo flor, ¿ok? Aquí nosotros podemos encontrar margaritas, girasoles, rosas, claveles, etcétera. Pero ¿qué pasa? Todas ellas son una flor. ¿Ya? En planeta también. Por ejemplo, si yo encierro Mercurio, Marte, Urano, todas ellas son planetas. Si yo, por ejemplo, quiero decir bebidas, puedo encontrar alcohol, licor, colas o gaseosas, ¿ok? Y son bebidas. Otro ejemplo, los meses. ¿Qué tenemos de meses? Por ejemplo, enero, marzo, mayo. Todos estos son meses. Cada uno lo que trata de hacer la hiperonimia es que su palabra, en este caso flor, encierra a otras. En caso de planetas, encierra a otras. Las bebidas encierra a otras. ¿Ok? Eso es lo que hace la hiperonimia. Listo, chicos. ¿Se entendió? Trabajo, no creo. Puede ser. Puede ser, por ejemplo, puede ser secretaria, puede ser ingeniero eléctrico, tal vez profesión. Profesión, la palabra profesión puede ser algo que encierra los diferentes títulos o los diferentes trabajos que se dedica una persona. Listo, chicos. Por si acaso, les voy a hacer un capture y se los voy a enviar al WhatsApp para que puedan hacer o puedan tener, ¿ok?
Ya. Listo, chicos. ¿Les llegó por si acaso el capture? Sí, mi. Ya. Voy a limpiar la pizarra, ¿ok? Vamos con otro tema. Mm. Ay, ¿dónde se me fue la pizarra? Vamos con otro tema. A ver, ahora, la oración. ¿Qué es la oración? Me va a decir, no sé, solo son palabras, solo son algunos signos que encuentro. Bueno, vamos por partes. La oración, ¿qué es? Y esto sí, apréndanselo, chicos, tatúenselo, porque en los exámenes saben venir opciones que confunden. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es la oración? Es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Ok? Así que si les preguntan, ¿qué es oración? Es la palabra, el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de oraciones. ¿Ok? Vamos a empezar. Siempre nos presentan las oraciones, por ejemplo, unimembres y las bimembres, las que nos enseñan en la escuelita. Para recordar, ¿cuáles eran las palabras unimembres? Bueno, las palabras o las oraciones unimembres están conformadas por una palabra, ¿ok? Dentro de la oración, y más que todo por un sujeto, ¿ok? O por un predicado. Y las bimembres están conformadas por más palabras. ¿Listo? En estas tenemos, por ejemplo, alto. Y acá tenemos como ejemplo ya una palabra bimembre, ¿correcto? María Sal. ¿Ya? Luego de ello, vamos a ponerle otro color. Tenemos también las oraciones, seguimos en tipos de oraciones. Vamos a poner un poquito de esto. Seguimos en tipo de oraciones. Tenemos las oraciones simples y las oraciones compuestas. ¿Cuáles son las oraciones simples? Normalmente siempre nos dicen que en las oraciones tenemos sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un sujeto más un verbo
y más un predicado. ¿Ok? Estas son este tipo de oraciones. Ejemplo. José vendió un carro. No pasó a más. Mientras que en las oraciones compuestas yo tengo dos sujetos, dos verbos y un predicado. No. Ay, chuta. Ay, carajo. Bueno, vamos a escribir el código. Quería seguir en el mismo. A ver, como ejemplo podemos tener, por ejemplo, María y José compraron, de comprar, compraron y regalaron caramelos. ¿Ok? Aquí ya tengo dos sujetos, dos verbos y un predicado. ¿Qué otro tipo de oraciones tenemos? Tenemos las oraciones activas y las oraciones pasivas. ¿Qué pasa con las oraciones activas? Es cuando el sujeto realiza la acción. ¿Ok? Y en las oraciones pasivas, el predicado o el objeto empieza en la oración. ¿Ok? Y juega el tiempo. Ejemplo. Seguimos, otro ejemplo, otro nombre, por ejemplo, Miguel. Ya. Miguel sembró claveles. Aquí Miguel está haciendo la acción. El sujeto realiza la acción. Pero si yo la paso a pasiva, ¿ok? Aquí el objeto va a empezar. Los claveles fueron, perdón, perdón, fueron sembrados por Miguel. ¿Se dan cuenta? En las oraciones activas, el sujeto es el que realiza la acción. Y en las oraciones pasivas, el objeto empieza y es como que se lo cambias en pasado. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de oraciones tenemos? Tenemos las oraciones. Vamos a ponerlo aquí. Con otro color. Tenemos las exclamativas. ¿Qué son estas oraciones exclamativas?
son aquellas oraciones justamente que exclaman o se denota una exclamación. ¿Ok? ¿Qué ejemplos podemos encontrar aquí? Por ejemplo, fuego, alto, ¿ok? Mientras que el otro tipo de oraciones, las que son, por ejemplo, las exhortativas, que se parecen a las exclamativas por su signo, ¿ok? Las exhortativas son las que denotan orden o exigen orden, dan una orden. Ejemplo, silencio, cállate, párate. Son esas oraciones. Claro, en una exclamativa sería, ¿cómo has cambiado? O sea, se le denota un asombro. Muy bien. Ahora tenemos también las oraciones interrogativas. Facilito. Las que tienen un interrogante o las que formulan una pregunta. Y estas ya sabemos que tienen el signo de interrogación. Ejemplo, tenemos, ¿qué haces? O la típica, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué pasó ayer? Exacto, son todas aquellas que tienen un signo de interrogación. También tenemos las oraciones dubitativas. ¿Cuáles son estas oraciones dubitativas? Estas de aquí ya, las dubitativas son aquellas que expresan, ¿ok? Una duda, algo incierto. Ejemplo, ¿qué pasó? Aunque se parecen también a los interrogativas, ¿ok? Aquí me presentan una duda, no tengo nada claro. ¿Qué pasó aquí? Aunque se parecen a las interrogativas, ¿ok? Pero estas expresan una duda. Vamos con otra. Vamos con las desiderativas. Las desiderativas son las que expresan un deseo, algo que quisiera que pasara. Ejemplo, ojalá me gane la lotería. Deseo pasar el examen.
¿Sí? Esas son las desiderativas. Vamos con otra. Las imperativas. Bueno, entran en las exhortativas. Listo. Ah, ya. Esas también. Les voy a escribir por si acaso, con el mismo color. Las exhortativas también las pueden encontrar con el nombre de imperativas. Ambas son lo mismo. Se los puede encontrar con esos dos nombres. ¿Ok? Exhortativas o imperativas. Son el mismo tipo de oración, son aquellas que denotan un orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, no, no, sí. ¿Todo claro? Ya, les voy a pasar esto del grupo. Ah, las enunciativas. Ya. Las enunciativas son esos tipos de oraciones, como dicen, son las que enuncian, ¿ok? Pero se suelen confundir con las exclamativas. Las enunciativas justamente van a anunciar, aquí va a estar, ¿ok? En este lugar va a quedar, voy a encontrar o vas a encontrar. Esas son las enunciativas y pueden encontrarse con las exclamativas o las exhortativas. Sí, las exhortativas son la expresión como tal. Exactamente. Las exhortativas son como ya la expresión donde yo denoto tanto la manera fonética, ¿ok? Y la pronunciación con lo que le expreso. Y los gestos. Porque puedo decir silencio, como puedo decir silencio. ¿Ok? Ambas son la misma palabra, pero dependiendo cómo yo la denoto, puede ser exhortativa o exclamativa. ¿Ok? Puede decir, enunciando, va a pasar la princesa. Como puedo exhortar, aquí va a pasar la princesa. ¿Sí? Entonces, es según cómo se la pueda encontrar. Ya, déjenme pasarle esto. Ok, déjenme un ratito, vamos a poner en pausa. Sorry. Los sinónimos son aquellas palabras, ¿ok? Que tienen un significado similar o igual. Y en los antónimos, a dejarme aquí con rojo, a escribir por acá. Los antónimos son aquellas palabras que tienen
un significado contrario u opuesto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo clasificamos de esta manera? Perdón. Bueno, porque existen varios tipos de sinónimos y varios tipos de antónimos. Esto depende del contexto. ¿Ok? Esto depende mucho del contexto. Vamos hablando cada uno de ellos. A ver, en los sinónimos tenemos los sinónimos contextuales. ¿Ok? Los referenciales, los conceptuales y los de connotación. Vamos viendo. Ya, los contextuales son las palabras, ¿ok? Que pueden intercambiarse a, a otra palabra realmente, dependiendo del contexto, ¿ok? Ejemplo, puede ser, tu amigo es muy pesado. Como puedo decir, tu amigo es muy antipático. En los referenciales son las palabras que remiten a un mismo referente. Si recordamos un poco los fenómenos semánticos anteriores, es más o menos como las hiperníneas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos cerveza, licor, bebida, pero todas hacen un mismo referente, algo que yo puedo tomar. Las conceptuales son cuando dos palabras, más palabras,
hacen un mismo concepto. ¿Ok? Teniendo en cuenta cuál es la preferida para la sociedad. Porque la sociedad, por los vocablos o por el léxico que maneja de manera cotidiana, es la que predomina. ¿Ok? En esto, por ejemplo, podemos encontrar como ejemplo asno, burro, borrico. ¿Ok? Son las maneras, las diferentes formas que de manera sinónima se aplican de manera conceptual. Las de connotación son aquellas palabras que ganan sentido, ¿ok? Por su uso y dialecto. Están relacionadas, ¿ok? Al origen. Ejemplo. Aquí ya vamos a encontrar en oraciones, por ejemplo, el partido estuvo chévere. O el partido estuvo fantástico. ¿Ok? Estos son los tipos de sinónimos que podemos encontrar. Son un poquito confusos a veces, pero ya con la práctica se puede dar. Igual, tranquilos, de este tema, gracias a Dios, lo que sí, por favor, aprendan es el concepto de sinónimo y el concepto de antónimo. ¿Ok? Ahora vamos con los antónimos. En los tipos de antónimo, vamos a poner otro recuadro aquí. En los tipos de antónimo, tenemos el gradual, tenemos también el complementario, el inverso o recíproco, también tenemos el otro que es el excluyente, tenemos el absoluto y tenemos el relativo. Acá tenemos más tipos de antónimos. El gradual, justamente por su palabra, se ve como una graduación. De la palabra que existe. Es como que cambia de matices. Cambia de matices. ¿Ok? Por ejemplo, normalmente cuando nosotros hablamos de del antónimo de blanco, ¿ok? Decimos negro. Ese debería ser como quien dice el antónimo. Pero en el gradual es como que si tuviéramos blanco, gris. Sigue siendo antónimo, pero es de una forma gradual. En el complementario
se da que elimina, ¿ok? Bueno, en esta de aquí es cuando no puede existir un antónimo si no está el otro. Es algo que obligatoriamente tiene que suceder. ¿Ok? Ejemplo. Vida o vivir y morir. Morir. ¿Ya? En el inverso o recíproco son aquellas que eliminan, ¿ok? O son netamente contrarias a la otra o a la otra palabra o a la palabra que quieren hacer el antónimo. Ejemplo. Puede ser arriba, abajo. El excluyente es cuando se da la negación de la palabra y llega a la afirmación del otro vocablo. Ejemplo. Aquí tenemos algo que ya cada una tiene su significado, pero cuando la usas ya cambia. Por ejemplo, provisional y definitivo. En el absoluto, su significado llega a expresar ideas contrarias. Ejemplo, hambriento, saciado. Aquí son pensamientos. Y el no relativo son ideas parciales, opuestas, con un significado estrictamente contrario. Ejemplo, vamos a subir un poquito esto. Aquí tenemos cima, y aquí ya tenemos objetos, ¿ok? Y planicie. Listo, chicos. Voy a hacerles un capture, así mismo por si acaso, y se los voy a pasar al grupo. Ya. Entonces, chicos, vamos retomando un poco todo lo que hemos visto el día de hoy. Ya con los últimos temas. Tenemos las oraciones. ¿Qué es la oración? Es la palabra o el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Cuántos tipos de oraciones existen? Tenemos las
Oraciones unimembres, bimembres, simples, compuestas, exhortativas, exclamativas, dubitativas, las imperativas que van en relación a las exhortativas, ¿ok? Tenemos las interrogativas, las dubitativas. ¿Alguna otra que se me esté pasando, chicos? Me parece que no. Muy bien. ¿Qué también vimos ahorita de clase nueva? El tema de sinónimos y antónimos. Que los sinónimos tienen varios tipos de sinónimos. Por ejemplo, los sinónimos tenemos los tipos sinónimos contextuales, referenciales, conceptuales y connotativos. En los tipos de sinónimos, de antónimos, son aquellos de gradual, tipo complementario, tipo inverso o recíproco, excluyente, absoluto o relativo. ¿Ok? Vamos a dejar compartir un ratito esto y vamos a compartir el tema que hemos estado trabajando esta semana. Y bueno, todas las semanas hemos venido trabajando. Ya, chicos. ¿Se ve la pantalla? Sí, no, no, sí. Ya. Los prefijos y tipos de prefijos ya los vimos la semana pasada. ¿Ok? Este de aquí, ¿cuál es el derivado de la luz? Tiene que ver con la clase que vimos sobre sufijos. Estos son sufijos. ¿Ok? Aquí la palabra fuego es una palabra primitiva. Y, por ejemplo, si tengo la palabra luz, que es mi palabra raíz, ¿cuál sería mi sufijo? Lunes, lunario, lucir, sería lunita. ¿Por qué? Vamos a la clase. En la clase de los sufijos, recordemos que teníamos varios tipos de sufijos. Los sufijos que eran los relativos, los apreciativos, los derivativos. Y ya, por ejemplo, ya con la clase de hoy, de las oraciones, ya podemos hacer estos. Todavía nos falta este tema. A ver, ¿qué es la oración? Dice, se considera oración a la unidad mínima del lenguaje que se puede presentar en emisiones fonéticas que por sí solas dan un mensaje. Se considera oración gramatical aquellas que no respetan las reglas establecidas por las gramáticas de los distintos idiomas. Se considera oración a la unidad mínima, ojo, aquí me dice, tengo que ver los detalles. No respeta, no tiene sentido completo, no tiene autonomía sintáctica. ¿Qué vimos en la oración? La oración es la palabra o el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Entonces, la respuesta es esta. ¿Sí? Por eso hay que aprenderse el concepto, porque hay otras que son un poco confusas después. Dice, ¿a qué concepto pertenece la siguiente definición? Tiene un solo sujeto y un solo predicado. Es decir, todos los verbos en la oración corresponden al mismo sujeto. Son oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones unimembres u oraciones bimembres. Corresponden a un solo sujeto y a un solo predicado. ¿Cuál es? Vamos chicos, vamos. ¿Cuál es? Tienen un solo sujeto y un predicado.
La A, muy bien, son las oraciones simples. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de oración presenta más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos? O sea, aquí tengo varios sujetos y varios verbos. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí tengo más de un verbo conjugado y distintos sujetos. La A, oraciones compuestas. Muy bien. Dice, ¿qué son las oraciones enunciativas? Recordemos que las oraciones enunciativas son aquellas que enuncian, o sea, dan la información, que tienden a ser como las exhortativas, dependiendo de su concepto. Si estas son las que anuncian, ¿qué van a hacer? Son las que informan al receptor, carecen de predicado, informan algo al emisor o carecen de sentido. La A, muy bien, Miguel, muy bien, Doménica. Dice, ¿a qué tipo de oración, según la intención del emisor, o sea, alguien está emitiendo, corresponde la siguiente definición? Ruegan u ordenan algo hacia el interlocutor. Ruegan u ordenan algo. ¿Cuáles son las que ordenan algo? Las exhortativas y la A. Muy bien. ¿A qué tipo de oración unimembre pertenece el siguiente ejemplo? Señores, unimembre, bimembre, activas, pasivas. Aquí ya me la están diciendo. De una, unimembre. Un tipo de oración unimembre. Ahora, me dicen, la bandera del Ecuador tiene 3 colores, amarillo, azul y rojo. Esta es la oración. La bandera del Ecuador tiene 3 colores, amarillo, azul y rojo. Es una oración enunciativa o declarativa, oración imperativa o exhortativa, es una oración exclamativa, es una oración interrogativa. De una vez yo voy descartando oración exclamativa y oración exhortativa, porque no tengo signos de exclamación, ¿ok? Pero sí me están informando. Entonces sería una oración enunciativa. Por tanto, declarativa. Dice, Luis se va de viaje mientras María se queda en casa. Es una oración compuesta, univembre, simple o interrogativa. Luis se va de viaje. Un sujeto, ¿ok? Y un verbo. María se queda en casa. Otro verbo, otro sujeto. La A. Muy bien. Aquí como que hay muchas A. Muy bien. El agricultor siembra maíz. Es una oración activa, unimembre, pasiva o interrogativa. El agricultor siembra maíz. Aquí el sujeto hace la acción. ¿Qué tipo de oración sería? El sujeto hace la oración. La A, muy bien, Emily, muy bien, Miguel. Dice, posiblemente mañana haya lección. Aquí hay algo de duda. Posiblemente mañana haya lección. Correcto, la A es una oración dubitativa. ¿Perdón? Dice, el maíz es sembrado por el agricultor. Aquí tengo el objeto que va a ser sembrado por el sujeto.
La A, Emily es la A, iPhone de Doménica la A, Miguel la A. Muy bien. Bien, chicos. Que me parece algo sospechoso. Ojalá si fuera el examen, todo la A, la A, la A, la A. Fuera más fácil todo. Bueno, más fácil, ¿verdad? Así pueden ingresar tranquilos. Dice, qué feliz me siento, Lucía. Es una oración exclamativa. Y la siguiente dice, muéstrame su tarea. Muéstrame su tarea. Es una oración imperativa o exhortativa, interrogativa, dubitativa o exclamativa. La A, muy bien. Facilita el ejercicio. Dice, silencio, por favor. Es una oración imperativa o exhortativa, interrogativa, dubitativa o exclamativa. Haga silencio, por favor. La A. ¿Cómo elaborar un ensayo? Ya, en esta ya identifico los signos de interrogación. Entonces, por tanto, es la A. Muy bien, chicos, la interrogativa. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios ya los hemos podido resolver correspondiente a los temas que hemos visto. ¿Ok?